Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización, todos los que están en Venezuela y también a todos los que están regados por toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina. Sean todos bendecidos. Aquí vamos nuevamente con una nueva, poderosa, sustanciosa y maravillosa columna mesiánica, estudiando específicamente el libro de Isaías, que sé que ha producido en la vida de todos los oyentes un cambio muy maravilloso. Isaías, vamos a estudiar básicamente 3 capítulos más. Ya estamos llegando ya prácticamente al final del libro. Hoy vamos a estudiar 57, 58 y 59, hablando de capítulos. Es una bendición poder cada día más colocar allí un grano de arena, una semilla, una comida espiritual para toda nuestra organización. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda y su amada esposa Yosmar Prieto de Ojeda. Capítulo 57 básicamente, y en el contexto, en el gruesor, sigue manteniendo la tónica, una tónica muy ponderante a la cual para muchos teólogos y también para gran parte de incluso el mismo pueblo de Israel, podrían llamar que ha sido la debacle, ha sido la destrucción. Dios en su contexto natural, y ustedes van a comenzar a ver la cantidad de textos que van a aparecer apoyando por cuestiones de tiempo, lo que decimos para no leer y para no minimizar este tiempo en estos contenidos, en estos videos, a través de los textos. Nos apoyamos mucho en textos. Pero una de las características importantes, como bien le comentaba, iba a radicar poderosamente en el odio, un odio, un aborrecimiento, una ira de Jehová hacia la idolatría. 57 es la referencia de lo que venimos estudiando acerca de la idolatría. La idolatría es un mal tremendo que afectó a Israel y que me atrevería a decir yo humildemente que la misma iglesia puede desviarse de la esencia de quien se merece su adoración. Hay que tener cuidado porque dentro de las iglesias se pueden adorar a hombres. Se pueden confiar en hombres. ¿Qué es la idolatría? Cuando hablo de confiar, eso es adorar. Adorar a Dios, y es lo que Israel no entendió en su esencia y lo que lo llevó al cautiverio. Adorar a Dios no es solamente cantarle, no es solamente vivir en santidad. Esas son características principales de una vida que entiende que tiene un Dios. Pero hay un detalle muy importante, que cuando tú confías, tú te haces un adorador del Señor. Y lo podemos ver allí en muchos de los versículos que estamos estudiando, entre básicamente el 4, 5, 6, 7, 8, donde Dios le dice que el problema también de la idolatría es que ellos mezclaron el adorar a Dios, pero confío en dioses ajenos. El adorar a Dios, pero confío en dioses paganos. El adorar a Dios, pero confiar también tremendamente en otro rey, en reyes paganos, en imperios paganos. Y esta es una de las connotaciones críticas de Jerusalén, porque la justicia de Dios, la adoración del Señor va siempre en el confiar. No te equivoques, Iglesia Vida Nueva. El adorar también es sinónimo de confiar. Pues no solamente que tú les pareces a Dios y le cantes y tú adores al Rey de Reyes, pero ¿en quién confías? Si tú confías en otra persona, lo dice Isaías 57 básicamente, si tú confías en otra persona que no es tu Dios, eres un idólatra. Si tú confías en tu esposo antes del Señor Jesucristo, tú eres un idólatra. Si tú confías en tu trabajo, tú eres un idólatra. Porque no es que muchos creen, no, que le está pidiendo a la Virgen María, le está pidiendo al muñeco hecho de cartón, de aluminio, de acera, de una vasija de barro. No, es que es confiar también, o el no confiar en Dios, también es producto es la esencia también de un condimento muy especial para caer en la idolatría. El 57:11 es un versículo muy contundente que demuestra lo que estamos hablando, y aquí se me voy a tomar el tiempo para leerlo. El 57:11 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Esto no es duda la condición de Israel, porque le dice: ¿te vas a asustar de quién? Si yo soy tu Dios, pero te asustaste. Muchos dicen que la falta de fe es pecado.
Y la Biblia lo dice que es así. Pero la falta de fe en la confianza de Dios te hace ser un idólatra. Porque empiezas a buscar alternativas y soluciones donde no está tu Dios. La idolatría es un caso que hay que llamarlo muy bien a la atención de la congregación, porque no es solamente ese adorar a Dios o el decir, no, yo no tengo Dios, yo tengo un solo Dios que es Jehová, no sé qué esto. Va también en la conducta de la gente cuando tiene problemas. Cuando la gente tiene problemas y cuando la gente tiene dificultades difíciles y quita su mirada del Señor. Porque a la final es mi apreciación muy particular y me van a respetar. Es mi concepto teológico. Cuando tú confías en otras cosas donde no es Dios, es idolatría. Porque el mismo Dios dice, yo no daré mi gloria a más nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie. Si tú estás confiando en el vecino, tú le estás quitando la gloria a Dios. Y al quitarle la gloria a Dios y la esencia a Dios, tú te haces un idólatra. Consecuencias naturales de la condenación de Israel. Capítulo 58 es el capítulo más tremendo de toda la escritura. Y me quito los lentes para hablarlo como Dios manda. Porque básicamente es la esencia del ayuno del pueblo de Israel, que muchas veces se ha tocado este texto para hablarlo y para poderlo dialogar dentro de la iglesia y para hablar acerca del ayuno. Pero aquí habla del verdadero ayuno. 58 completos, estaríamos hablando aproximadamente, según los teólogos, los que le dieron el orden a la escritura, estaríamos hablando ponderantemente de 12 versículos más que contundentes para demostrar realmente qué es el ayuno. Lo explico así. Para Israel, ayunar significaba un sacrificio, significaba una consagración y significaba buscar a Dios. Ayunar es entender que yo, mi cuerpo como tal, lo voy a colocar en servicio de no comer, de los placeres de no comer, de hasta cierto punto pasar por un proceso de apartarme de las cosas de la carne, de la comida, de mi sustento para depender de Dios. Y eso me va a llevar a mí a irme a un camino de consagración, de búsqueda de santidad, de entrega total, de dependencia de Dios en el tiempo del ayuno. Buscar el rostro del Señor. El ayuno a nosotros nos ha enseñado desde pequeños, desde que estamos en la iglesia, que el ayuno nos va a nosotros a proporcionar, siguen apareciendo los textos, nos van a proporcionar a nosotros el aumentar la fe en esa comunión, en esa oración, en esa búsqueda, en esa intercesión. El ayuno no cambia las cosas. El ayuno, en términos teológicos neotestamentarios, ya para la iglesia, el ayuno, yo me meto con Dios en ayuno, Dios fortalece mi fe, fortalece mi oración, me habla mi espíritu para entonces yo accionar en fe para que se hagan las cosas, o para tener ese espíritu guerrero de fe, ese espíritu de creer en la palabra de Dios, de revelación de la palabra de Dios, para que yo pueda avanzar a conquistar cosas interesantes dentro del terreno que yo he decidido pelear. Es muy importante. Ejemplo, yo tengo un problema con mi esposa o tengo un problema con mi esposo, yo voy a ayunar, pero no para que el ayuno cambie a ellos. Eso no lo va a cambiar el ayuno. Lo que va a hacer mi espíritu es fortalecerse en la búsqueda, en la comunión, en la oración, para yo enfrentar bíblicamente los problemas y tener fe y fundamento en que Dios me dará la victoria cuando yo hago las cosas de la palabra de Dios. Muchas veces se necesita tener una comunión plena con Dios a través de un ayuno para poder obedecer la Biblia, porque el obedecer la Biblia va a dar resultados positivos. Ahí es un sometimiento de tu voluntad y de tu carne, pendiente con esto. Israel buscaba a Dios en ayuno. Buscaba a Dios en humillación, pero Dios le dice, ustedes tienen un grave problema, porque ustedes asocian el ayuno con la humillación, con la búsqueda, y asocian el ayuno con el doblegar tu carne para buscar la gloria de Dios. Es una humillación interna para agradar a Dios, y ahí Dios le dice, aguántense. El verdadero ayuno que yo quiero, ese verdadero ayuno que yo quiero, se puede interpretar también como lo que yo realmente deseo de tu humillación y de tu búsqueda, es que te humilles delante del necesitado, que compartas el pan con el hambriento, que hagas obras de misericordia, que te acuerdes de tu prójimo, que vivas para tu prójimo, que tú en tu condición rompas la altivez y te humilles para tener comunión con tu prójimo y que ese prójimo pueda ser muy, pero muy cercano a ti a la hora de su necesidad. Dios le dice, más que te humilles ante mi presencia,
tienes un problema de que no tienes comunión con tu hermano. No tienes comunión, no te duele la necesidad de tu hermano, no te duele la connotación que está pasando tu hermano. Eres una persona muy soberbia, altiva de corazón. Te cuesta romperte delante de tu prójimo. Entonces, no me hagas un ayuno de quebrantamiento hacia mí, cuando tú necesitas primeramente quebrantarte delante de tu hermano. Cuando tú hagas eso, entonces yo aceptaré tu ayuno. Y es básicamente, esto no es un secreto que está en el libro de Isaías capítulo 58. Porque el pueblo de Israel, cuando lo venimos estudiando, cuando hemos llevado toda la secuencia, sufría de falta de misericordia entre ellos. Habíamos hablado de que existía una gran explotación del rico hacia el pobre. Habíamos hablado también de que el ministerio se veía en muchos casos, en estos reyes, en estos 4 reyes, básicamente, donde pudo predicar y desenvolverse Isaías, hubieron circunstancias donde no estaba muy bien el sistema religioso, el sistema sacerdotal. Habíamos hablado de que profetizaban por dinero, habíamos profetizado de que el altar estaba corrupto, habíamos profetizado de que no había la tolerancia y la misericordia hacia el desvalido. Hemos hablado de ciertas cosas importantes, por eso es que este libro es maravilloso. Y en la iglesia, ¿por qué digo que no es un secreto? Porque más adelante lo vemos en Jesús de Nazaret, que Jesús dice, bueno, pero ya va, amad a Dios, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es este mismo 58 del ayuno, de la consagración, también abierto, también mostrado, que nos va a llevar a nosotros también a leer las epístolas. No es un secreto cuando dice, bueno, cuando tú tengas una ofrenda al Señor, primero ponte de acuerdo con tu hermano y aclara las vicisitudes con tu hermano para que yo pueda recibir la ofrenda. Este es el secreto del Señor y era la condición del verdadero ayuno. Y la iglesia, en esta parte, tiene que comprender que toda la palabra de Dios es útil e inspirada para corregir, para instruir, para edificar, para corregir en justicia y hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero que también va ponderado y nos da a nosotros una lección de que muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestros prójimos pesa mucho y pesa bastante en el reino de los cielos. Y que se puede colar la altivez dentro del ministerio. Los primeros servidores son los líderes, los primeros servidores son los ministros del Señor, los primeros servidores son los apóstoles, los pastores, los vemos allí. Pero había una connotación muy marcada y muy partida dentro del concepto del verdadero ayuno. Porque ese verdadero ayuno muchos lo asocian como, bueno, ¿cómo es que yo voy a ayunar? Voy a leer el verdadero ayuno. Pero es que el verdadero ayuno no te lleva a ti a saber cómo vas a ayunar. El verdadero ayuno te enseña cuál es la atmósfera que debe de reinar de una persona que va a ayunar. Y así como es ayunar, también es cuando tú vas a alabar a Dios, a cantar en un culto, en las ofrendas, cuando tú vas a predicar, tu vida tiene que estar consagrada primeramente a Dios. Y obviamente tiene que haber una secuencia también con tu prójimo. No puedes servirle a Dios, no puedes ofrendar nada, porque el ayuno es una ofrenda a Dios de sacrificio buscando su rostro. Pero eso tiene que estar emblanquecido por la sangre de Cristo. Ya en la época de la iglesia, con tus hermanos, con tus vecinos, con tus familiares, con tu entorno. Eso es importante. Dios no escucha las oraciones de personas que están peleadas y personas que no llevan su vida en consagración a Él y que también esa consagración tienen que demostrarla, más que todo, con el prójimo. Esa es la connotación del verdadero ayuno. Y tanto es así que en el 5.8 le dice, bueno, después que tú hagas todas estas cosas y tú te consagras, entonces, bueno, nacerá la luz. Lo dice allí, nacerá la luz como el alba y la salvación estará pronto de ti. Entonces invocarás a Jehová y Él te oirá y clamarás a Él y Él te dirá, heme aquí. Claro, ¿por qué, querida iglesia? Porque tu búsqueda a nivel de consagración, sea en ayuno, sea en vigilia, sea buscando a Dios, está alineada con la voluntad de Dios, que es amad a tu prójimo como a ti mismo. Importante, capítulo 58. Capítulo 59 habla de la confesión de pecado, y con esto ya vamos a terminar esta columna mesiánica. Habla acerca de la confesión de pecado de Israel. Dios no es tonto. Dios exige siempre
que las personas confiesen su pecado. Dios siempre exige que las personas reconozcan su falta. Por eso es que el arrepentimiento que uno hace en el altar cuando uno acepta a Cristo, uno le está pidiendo perdón a Dios. Porque uno siente que uno ha fallado a Dios y que la sangre de Cristo y el nombre de Cristo puede hacer salvo. Siempre en la vida de un cristiano o en la vida de una persona que quiera ser cristiano, tiene que existir el verdadero arrepentimiento, una confesión. Recuerda que es arrepentido y convertido. Pero mucha gente hoy en el altar pasará a arrepentirse realmente y siente vergüenza, siente malestar por lo que ha hecho, se siente mal, quiere restaurarse. ¿Cómo son las reconciliaciones entre los hermanos? ¿Son realmente puras, genuinas? Eso también es un punto muy ponderante, porque Dios a su pueblo realmente lo llama, es un pueblo rebelde, porque no te arrepentiste de tu maldad. Y el que no se arrepiente es un reincidente en acción. Y ese reincidente, por la cual obviamente dice, no, yo no quiero nada con la Biblia, yo no quiero nada con la palabra, yo me resteo conmigo, con mi mentalidad, con mi filosofía, con mi cultura, y desecho las ordenanzas del Señor. Me hago un rebelde. ¿Qué es rebeldía? Bueno, que yo tengo que hacer algo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, y hago lo contrario. Pero lo hago con mi propia voluntad y deseo, que es lo tremendo de este capítulo 59, que es donde muy ponderante le ataña y le dice allí: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla. Dice que está resplandeciendo la tiniebla alrededor de nosotros para que vivamos en oscuridad. ¿Por qué? Porque es que Dios no está con la persona que no decide parar la rebelión en su vida. Dios no está con el altivo, con el soberbio, con la persona que le cuesta, en muchos casos, reconocer sus pecados y su falta delante de Dios y justificarse delante de Dios. Poner su actitud, sus excusas. Dios dice: hermano, vivirás en tinieblas. No se te olvide, 59, 8, 9 y 10. Básicamente la condición natural de todo aquel que no confiesa en pecado, que no confiesa sus pecados. Están en tinieblas, Dios no lo escucha. Lo dice Isaías. Y normalmente que Isaías es tan noble y tan precioso, este hombre, que él mismo también se mete en el paquete. No, es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. En la iglesia el primero que tiene que confesar pecado es el pastor o el apóstol, el pastor, el líder, en el hogar, en la casa. O sea, yo no puedo decir, no, que fueron ustedes. No, aquí todo el mundo ha pecado, porque todo el mundo tiene responsabilidades. Israel tenía responsabilidad y ahí lo vamos a leer posteriormente en ese capítulo 59. Tú tienes una responsabilidad, fallaste, confiesa, reconoce y apártate. Esa es la característica importante. Apreciadas iglesias Vida Nueva Internacional, o apreciadas iglesias en términos plural, todas nuestras hermosas congregaciones sean bendecidas por los tres grandes del cielo y de la tierra. Hemos culminado 57, 58, 59. No te quedes con esto. Aprovecha y estudia en tu casa este material que sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Yo te invito muy humildemente que si te gusta, le des un super like a este video. Si te lo has topado por primera vez y no te has suscrito, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que te lleguen todo este material. Dios mediante, ya arrancamos a estudiar los últimos 7 capítulos del libro de Isaías. En nuestra próxima armadura teológica, nuestra próxima columna mesiánica, que al final también es teología, porque estamos estudiando la esencia de Dios en la reconciliación como lo estudiamos hoy. Conocer cómo se maneja la idolatría es teología. Conocer cómo se maneja también el verdadero ayuno y la esencia, la atmósfera de la actitud humillante, de esa actitud que va a llevar a la persona a tener un encuentro con Dios. Eso también es teología. Y obviamente el reconocer nuestras faltas siempre es teología. O sea, nunca dejará de ser siempre esto un contenido teológico, a pesar de que le colocamos, columna mesiánica, porque estamos estudiando también de Jesús, que está impregnado el perfume de nuestro Salvador Jesucristo en el libro de Isaías. Dios te bendiga y Dios te guarde.